Sí, voy a explicarles todo el pensamiento económico desde la época esclavista hasta la época contemporánea, hasta la actualidad. Entonces vamos a hacer una pasada, ¿no?, de toda la historia de la economía. Cuando aparece, qué ideas manifiesta por primera vez, ¿no? Luego cómo se desarrolla, en qué lugares se desarrolla, quiénes desarrollaron esas ideas, ¿ya?, qué personas. Sobre todo, estas personas no están aisladas, no son personas individualmente hablando, sino que conforman parte de una gran clase social. Y esa clase social es la que va a defender las ideas. Por ejemplo, cuando hablamos de mercantilismo, estamos hablando de la burguesía comercial del siglo XIV, siglo XV. Cuando hablamos de liberalismo o escuela clásica, estamos hablando de la burguesía industrial. Cuando hablamos de socialismo, estamos hablando de la clase obrera, el proletariado internacional. Cuando hablamos de monetarismo, estamos hablando de los grandes monopolios, las corporaciones, ¿no?, las transnacionales o empresas, pues, de carácter mundial, ¿no?, la globalización, el imperialismo. Entonces, así vamos a ir viendo ideología tras ideología. Felizmente tenemos un tiempo considerable, ¿eh? Sí, y creo que va a alcanzar para todo lo que hoy día estamos planteando. Buenos días, Saori, ¿qué tal? Sí, entonces vamos a entrar ya a nuestro tema central hoy día, ¿sí? También me informan que es la última clase. Esperamos seguir, ¿no?, más adelante, que ustedes puedan continuar sus estudios y, si es posible, reencontrarnos, ¿ya? Bien, en primer lugar, ¿qué son las doctrinas económicas? Y en esta imagen se ven a los representantes más importantes que han existido, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, a Adam Smith, que es considerado el padre de la economía moderna. ¿Por qué razón? Porque él estuvo realizando un trabajo, pues, muy sistemático, ordenado, basado en el método científico, ¿no? Algo que sus antecesores no lo habían hecho, así como lo hizo, pues. Ahora, él no es el único, hay toda una corriente de economistas que se ciñen a ese método. Sin embargo, es Adam Smith quien es elegido, ¿no?, por ser uno de los más grandes representantes de la época industrial, ¿no?, la época industrial. Asimismo, figura otro gran personaje conocido como Carlos Marx, que es, pues, uno de los representantes de la escuela socialista, mejor dicho, el fundador, y que aporta ideas para el contraste, para poder comparar con las demás ideas y saber, ¿no?, de que las ideologías no son neutrales ni son inocentes, menos independientes, ¿no? Las ideologías van a reflejar los intereses de una u otra clase social. Y es un postulante, lo tiene que tener claro, pues, ¿no?, para que pueda identificar las respuestas adecuadas, ¿no? Y así continúa quizás Alfred Marshall, ¿no? Y ahí está Keynes a su costado, ¿ya? Y así vamos a ir conociendo el pensamiento económico de las épocas más antiguas. Pero primero debemos conocer qué es qué es una doctrina económica. Hoy día tenemos también objetivos fundamentales, que es uno, el más importante, es conocer los planteamientos económicos
que sirven para el desarrollo de la ciencia económica en general. Otro objetivo es analizar las diversas escuelas económicas de la denominada etapa científica de la economía, que empieza pues de la época de los mercantilistas para adelante. Y fundamentalmente el postulante debe identificar a los principales teóricos que han aportado el desarrollo de la ciencia económica con sus teorías. Y estos son los economistas más representativos que hoy día vamos a señalar en la clase. ¿Ya? Entonces, todos atentos. Sí, atentos a lo que se viene. Mira, en primer lugar, la historia de la humanidad empieza de la época primitiva. Aproximadamente hace 2 a 3 millones de años, el ser humano aparece en la faz de la Tierra, en la historia mundial, a través de sus las primeras manifestaciones, ¿no? Que son el Homo habilis, el Homo erectus, después el Sapiens y el Cro-Magnon. No olvidarse que todo lo que estamos comentando tiene un fundamento científico, ¿no? Paleontológico, arqueológico, antropológico, histórico, geográfico, genético, embriológico, bueno, y una serie de ciencias que respaldan esta versión, ¿no? Que es la ciencia de la evolución, que fue explicada genialmente por Charles Darwin y argumentada además por Federico Engels. Entonces, y diferentes científicos en historia universal. Listo, muy bien, Medina. Entonces, así es donde podemos observar en la imagen las actividades cotidianas, ¿no? Por ejemplo, la cacería, la recolección. Aquí lo vemos, ¿ah? Aquí lo vemos. Aquí vemos la cacería. Diferentes animales, ¿no? O sea, estamos viendo actividades económicas. Acá vemos otra, la recolección. Entonces, ¿qué significa esto? Que el hombre de la época, si bien es cierto, no teorizaba, no abstraía la realidad, sino que la vivía, la experimentaba, ¿no? En su vida cotidiana. Entonces, ya esto ya luego ya se ha teorizado, ¿no? Se ha planteado los siguientes principios. Mira, en esta época la actividad económica es la caza y recolección, la pesca, y que son nómades. Y encima de esto, no existe la propiedad privada, no hay excedente, se vive de lo que se caza, no hay clases sociales, existe una fraternidad, un colectivismo entre los habitantes de la época. Tampoco existe ninguna ideología dominante como hoy día es la religión. Igualmente, la inexistencia del Estado como aparato político militar de un sector privilegiado, ¿no? Que primero son los reyes sacerdotes, los militares y luego los civiles. ¿Ya? Eso no existe. Entonces, ¿cómo es la vida en aquella época? En comunidad, en clanes. ¿Ya? Y cada clan tiene pues su organización familiar, ¿no? Y así se va juntando, según las necesidades, se van ayudando y van compartiendo lo que han cazado, pues, ¿no? Sí, comparten. Hacen herramientas y diferentes actividades. Entonces, este es el antecedente de lo que vamos a explicar hoy día. Miren, sí, y este antecedente nos lleva a aquella gran época conocida como el esclavismo, ¿sí?
el esclavismo tiene antecedentes, perdón, tiene representantes de la época de Mesopotamia, Egipto, etcétera, etcétera. Entonces, ahí podemos observar a la cultura, una de las más antiguas de la historia universal, que sería pues la cultura hebrea. ¿Ya? La cultura. Ya, un segundo, por favor. Sí, gracias por esperarme. Tenía un percance. Entonces, se registra en documentos muy antiguos, ¿no? Como en Mesopotamia, por ejemplo, el tema de la propiedad privada era protegida al extremo con ese documento llamado el Código de Hammurabi, ¿no? En el esclavismo, los hebreos, ¿no?, también tienen una postura económica con el Antiguo Testamento, donde ellos piensan de que de todos los problemas que existen va a ser solucionado con una visión mesiánica, ¿no? Es decir, la presencia de un enviado de Dios, ¿no?, que es un Mesías. Entonces, en base a esto le dan una visión idealista al problema económico. Entonces sus ideas se van a plantear de la siguiente, ¿no? Ellos, los profetas, ¿no?, los líderes, ¿no?, de estos pueblos hebreos, que generalmente eran pueblos pastores, ¿no?, los más destacados, van a plantear primero algo que es objetivo y real, ¿no? La existencia de la riqueza y la pobreza. Ellos van a identificar eso. A su vez, van a estar a favor de restringir los derechos de propiedad. O sea, que la propiedad no sea de todos, no sea de los necesitados, sino que esa propiedad tenga algunos dueños, generalmente los jefes de las tribus, ¿no?, de las tribus hebreas. Por ejemplo, los famosos, ¿no?, los famosos líderes hebreos de la época de Abraham, ¿no?, después Moisés, y así. Bueno, patriarcas como el famoso Salomón, que tenía pues las riquezas más concentradas de la época, ¿no? El rey Salomón. Ni hablar pues de los militares como Josué, Gedeón, Sansón, etc. Sí, y también tenían principios rectores, ¿no?, principios fundamentales para ellos, que era la justicia basada en estos principios, que los ricos y pobres no se cambian, eso está ya dado, entonces hay que continuar con eso, y los ricos concentran la mayor cantidad de propiedades, ¿no? Entonces, la justicia se ampara en eso, en esa realidad. No trata de cambiarla, sino trata de justificarla. Y la piedad es para la gente más pobre. Como obviamente todos ya nos damos cuenta, en esta época la mayoría son pobres. Y encima hay gente más pobre, que son los esclavos, ¿no? Los esclavos, así es. Bueno, la historia hebrea plantea que el pueblo hebreo, como un pueblo militar, conseguía esclavos y esclavas, ¿no? Sí, pero para ellos hay que aplicar la piedad, la compasión. Ahora, también se van a enfrentar a aquellos que van a obtener mucho lucro, que son los comerciantes y los prestamistas, ¿sí? O sea, grandes pastores, grandes hacendados de la época, ¿no?, que es la época esclavista, no van a permitir pues que la riqueza se traslade hacia otros sectores. ¿Cómo qué, profe? Como los
comerciantes, ¿sí? Los comerciantes y los prestamistas. Entonces se van a oponer a este grupo. Uh-huh. Y también, como son compasivos, piadosos, ¿no? Ellos van a evitar de que la ropa, las cosas principales, ¿no? Porque sin ropa, ¿cómo va a vivir la gente, ¿no? Sin herramienta de trabajo, ¿qué va a producir? Era algo elemental, era algo básico, ¿no? Entonces se van a oponer, van a decir, no le quites la ropa aunque te deba el doble de dinero, ¿no? De lo que cuesta su ropa. Tampoco le quites sus herramientas, porque si no, se va a morir de hambre, en la pobreza y abandonado. Nadie te regala herramientas, ¿no? Que son, por ejemplo, palas, ¿no? Algunas herramientas de la época. Entonces, los judíos van a emplear este tipo de criterios para argumentar pues sus posturas económicas. Ahora, el pensamiento económico en el esclavismo lo van a elaborar de la mejor manera los griegos. ¿Por qué, profesor? Porque los griegos, a diferencia de los fenicios, a diferencia de los mesopotamios y egipcios, son pueblos que saben diferenciar entre lo que es la economía y lo que es la religión. Entonces, ¿qué dicen acerca de la religión? La religión son sus creencias personales que no se mezclan con la economía. En cambio, en pueblos mesopotamios, pueblos egipcios, la teocracia manda sobre la economía. Es así que toda la explicación económica se basa en un pensamiento fantástico, ¿no? Idealista, fantasioso. Los griegos rompen con eso. Los griegos, con una visión práctica, ¿no? O pragmática, si quieres, separan la religión por un lado y la economía por otro lado. Si no hablan de que Zeus ha mandado la cosecha, no, ellos piensan de otra manera. En cambio, los mesopotamios, los egipcios están razonando religiosamente. Vamos a ver los casos, mira. ¿Ves? Ahí tenemos la aproximación. No es totalmente racional, ¿no? Sino que es una aproximación del raciocinio, del pensamiento, de abstracción de la economía, ¿ya? Pero no solamente la economía, sino la filosofía, la historia, la biología, etcétera, etcétera. Mira, la fecha se da más o menos entre el 500 hasta el 300 antes de nuestra era, donde también se desatan pues algunas guerras entre ellos. Ahora, los filósofos, estos son los personajes importantes que debes acordarte. Sí, ellos son. ¿Qué pasa con ellos? Ellos son los que van a teorizar, van a empezar a razonar, a abstraer, ¿no? Y van a ver una cuestión muy importante para ellos, que significa que los esclavos no pueden trabajar por trabajar. Primero, al esclavo hay que prepararlo, hay que motivarlo, ¿no? Por ejemplo, si se puede dar un premio, ¿no? Entonces, de alguna manera, hacer que los trabajadores hagan su trabajo, pero de la mejor manera. Por eso surge la categoría económica llamada la eficiencia. ¿Sí? ¿Qué significa la eficiencia? Significa, pues, hacer las cosas de la mejor manera, siendo casi un profesional, un especialista, ¿ya? Y encima organizar la economía. Sí, así es. Entonces, aquí estamos viendo de parte de los griegos una visión muy avanzada, casi antropocéntrica. Entonces, ¿qué han hecho? Han desplazado
su religión, ¿no? La religión que lo lleva para los rituales, para todas las cuestiones, pues, de tipo subjetivo, y separan la economía, ¿no? Hay una separación, no hay una mezcla, ¿no? Ese es algo muy importante. Aquí que vemos los representantes, mira. Hesiodo, por ejemplo, dice que la escasez es un mal liberado por los dioses. Ese es el inicio ya del razonamiento económico, ¿ya? Entonces, lo que plantean, después de este argumento interesante, dice que debe buscarse la eficiencia, la especialización, la capacitación de los trabajadores, ¿no? Si alguien va a entrar a la chacra, no puede ser un neófito ni un inexperto, ¿no? Porque se va a valorar las cosas. Entonces, para que él ingrese a la chacra, tiene que estar preparado, capacitado, quizás hacer un huertito, ahí vamos a ver si hace bien o hace mal las cosas. ¿Ves? Entonces, señala claramente la eficiencia en el trabajo. Ahora, Genofonte es más claro todavía, Genofonte es más avanzado. Dice que los individuos tienen la capacidad de tomar decisiones. O sea, los individuos pueden escoger, ¿no? Pueden decidir. Y ahí es donde plantea la palabra más famosa de la historia antigua, llamada economicus. Profesor, ¿y qué significa economicus? Significa una administración, mira, administración eficiente del hogar, de la casa. Sí, debe ser así para que se consiga, pues, lo favorable, ¿no? Para que haya excedentes, para que no haya escasez, ¿no? Para que la gente tenga lo que necesita, no haya problemas sociales, no haya conflictos entre ellos mismos, ¿no? Que es la clase dominante. Todo esto que estamos hablando pertenece, pues, a representantes de la clase dominante, no son gente del pueblo. No. Y Genofonte era un hacendado, un hombre muy poderoso de la época, igual Hesiodo. Es decir, mejor dicho, no encontramos economistas del pueblo en esta época. No hay. Todos son esclavistas, hacendados, personas con propios intereses. Mira, Platón, ni hablar, pues, ¿no? Todos saben que Platón y todos sus contemporáneos no trabajaban. Y si no trabajan, ¿de qué viven? Tienen sus riquezas, pero tienen sus haciendas, tienen su estabilidad económica, ¿no? Entonces eso le permite a ellos contar con más tiempo de estudio, de preparación y explicación. Por eso Platón es uno de los personajes más importantes. Mira lo que hace Platón. Sí, analiza la estructura política y económica del Estado, siguiendo las enseñanzas de su maestro Sócrates. Platón establece ya una definición de cómo es la economía en su zona, en su región, en su estado, ¿no? En su país. Y también identifica cuál es el papel del Estado en la economía. Y eso lo plasma en un libro archifamoso, que cuando ingresamos a la universidad es uno de los primeros libros que nos hacen leer, ¿sí? Donde surgen los pilares de las ideas económicas modernas, ¿no? Por ejemplo, plantea un factor fundamental para la producción de cualquier producto mediante la especialización, ¿ya? O sea, el lugar, la zona, todo eso debe estar dedicado por gente muy capaz, muy preparada, ¿ya? Y por otro lado, la división del trabajo. Todos no pueden hacer lo mismo. Algunos deben dedicarse a otra actividad si es que no destacan
especialidad, ¿no? Entonces se dedican quizás a algo más sencillo, más complejo, ya depende de cada persona. Ahora, dice que el estado ideal tiene como base dos características. Uno, el liderazgo sabio. A ver, ¿de quién es el liderazgo sabio? De ellos, pues. Mire, son súper astutos los filósofos, ¿ah? O sea, ellos argumentan que los mejores gobernantes son ellos mismos. ¿Y qué piensan de los demás? No, que no llevarían a una crisis, a un problema. Entonces, en ese libro plantea que los grandes líderes, ¿no?, que deben orientar todo esto son los filósofos, ¿no? Los filósofos que son los sabios. Y encima tienen que tener esto que es la eficiencia, mira. Tienen que ser buenos, ¿no? Tienen que ser especializados. Para él existen dos clases. La primera clase, que son los gobernantes, guardianes estelares, y los otros, los gobernados. ¿Quiénes son los gobernados? Son los artesanos, son la gente más pobre, ¿no? Entonces se establece esa división, que hasta ahorita mucha gente lo toma como si fuera pues un postulado de la ciencia, ¿no? Y no es así, no es así. Más bien esta división entre los gobernantes que tienen toda la riqueza y los gobernados que están en la miseria, ¿no? Sería la teoría que justifica actualmente estas desigualdades también. Por algo nos hacen leer a Platón, ¿no? Por algo. Para poder justificar esa situación de desigualdad, ¿no? De desigualdad y pensar de que todo es normal, de que todo está bien, de que la pobreza, la miseria es algo natural, de que frente a eso corresponde simplemente la resignación, sumisión, y no hay más que hacer, ¿ya? Sí, Platón es considerado por mucha gente como uno de los más preparados de la época. Sí, ahí está Platón. Otro gran personaje de esta época es Aristóteles, ¿sí? Aristóteles va a ser considerado pues toda una luminaria, todo un personaje fundamental para la época. ¿En qué consisten sus aportes? Primero hay que conocer un poco de él, ¿ya? Él es un filósofo enciclopedista, o sea, conoce todas las obras de la época. Más aún, él estudia las obras de otros pueblos. Ahí quería llegar, que los pueblos de Medio Oriente, como Asia, ¿no? Como la zona de Mesopotamia, etcétera, etcétera, no son aislados de los europeos. Al contrario, existe una ligación, una relación. ¿En qué sentido, profe? En el sentido de que los filósofos griegos habrían abordado los conocimientos de Mesopotamia, China, la India, para sacarle el mejor provecho y fundamentar sus ideas. Entonces, las necesidades de la época, ¿sí? Las necesidades de la gente son moderadas, ¿sí? Pero sus deseos son ilimitados. ¿Ves? Ahí plantea. Ahora, Aristóteles no analiza, por ejemplo, la situación de los esclavos, ¿no? No les interesan a ellos. Platón, Sócrates, Aristóteles no hablan de los esclavos. Los esclavos ya están ahí para que trabajen para los hacendados, punto. Lo que él está analizando
es del hombre poderoso, ¿no? Que puede ser otro filósofo, etcétera. Ahora, algo que sí está muy difundido en épocas antiguas es acerca del trueque. El trueque es un intercambio que se produce entre una mercancía o un producto por otro producto, sin la participación del dinero. Y dice que ese trueque no se hace pues para obtener ganancias, ¿no? Para ser más rico, no, sino que el trueque se debe realizar sí, solo sí, para satisfacer necesidades humanas. Clarísimo, Aristóteles, ¿no? Hace casi 3000 años plantea estas ideas muy interesantes. Nuevamente, como todo hacendado, todo terrateniente de la época, se opone al comercio, ¿sí? Condena el intercambio, acá está, pues, condena el intercambio. Y esa condena se hace porque ya hemos dicho que son hacendados, son grandes latifundistas, ¿no? Los filósofos griegos. ¿Y quiénes son entonces los que intercambian? Los que intercambian son extranjeros, metecos, periecos, ¿no? Son ellos los que están haciendo compra y venta. Y eso, sí, todo es con el dinero, ¿no? Acá se produce la diferenciación entre qué, profesor? Entre el valor de uso que corresponde pues al para qué sirve, ¿no? A ver esa túnica, ¿para qué sirve? Para abrigar el cuerpo. A ver esta laptop, ¿para qué sirve? En este momento me sirve para dictar una clase, ¿ya? Y el otro punto que hoy día se hace muy difundido es el valor de cambio. Significa el valor monetario de algo. Por ejemplo, un menú, un almuerzo completo, 7, 8, 9, 10 soles. Así. Ese es su valor de cambio. ¿Cuál es el valor de uso? Satisfacer necesidades de manera adecuada. ¿Ya? Ahí está el valor de uso, el valor de cambio, que ya lo había identificado Aristóteles antes que los economistas clásicos y mucho antes que el propio Carlos Marx, que también habla de valor de uso y valor de cambio en las épocas actuales, ¿no? Ahora, mientras tanto, ¿qué pasaba en la sociedad romana? Pues, ¿qué sucedía? Y ahí vamos a ver lo siguiente. Uh-huh. Sabes que los romanos tuvieron un enfoque especial, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. El gran aporte de los romanos, y eso hay que subrayarlo, jóvenes, es sí, es el derecho. Esto es, sí, es el derecho, que es el conjunto de normas para regir la sociedad esclavista romana y en beneficio pues de los patricios, de los plebeyos, de la gente de mucho poder económico. Ese es el derecho romano. Y acá vamos a ver a uno de sus famosos pensadores, que es el famoso Cicerón. ¿Qué pasa con Cicerón? Mire,
Cicerón aporta en la traducción del griego al latín de la obra de Jenofonte llamado Economicus. ¿Sí? Como repetimos, ellos son grandes hacendados y por lo tanto favorece a ese sector. Se enfrasca en un debate con la manufactura, o sea, lo critica, ¿no? Ve las desventajas del pequeño comercio, la avaricia, la disipación y el lujo de las conquistas y guerras. Está en contra de todo eso, porque dice que ahí se pierde la gente, los recursos y entonces ahí tenemos una característica principal. Luego, Plinio el Viejo. ¿Qué pasa con Plinio? Sí, Plinio se va a caracterizar. Primero, es autor de Historia Natural. Ahí reconoce la utilidad del cultivo intensivo. Sí. Para él lo más importante es la siembra, pero de manera intensiva, de manera así agresiva, ¿no? No solamente ir a la chacra y sembrar pues una plantita, ¿no? Sembrar una hilera, sino que la chacra debe estar bien estudiada, conocida, los abonos, semillas, irrigación, etcétera, etcétera, y luego empezar a sembrar. Termina la cosecha, otra vez preparar la tierra y sembrar de nuevo, así todo el año. Pero también condena el latifundio cultivado por manos serviles y esclavas. Sí, está en contra de que las chacras sean sembradas por la gente más humilde, la gente más pobre. Este economista, filósofo, historiador, etcétera, etcétera, odia el lujo. Eso que tanto se anhela por parte de mucha gente, Plinio rechaza. Dicen, te van a poner un trono, mejor eso lo utilizamos en otra cosa. Rechaza el lujo, la moneda también, y la importación de mercancías extranjeras. ¿Listo? Entonces así estaríamos viendo la parte de Plinio el Breve. Plinio el Viejo, perdón. Plinio el Viejo. Ahora pasaremos a ver a Virgilio. Este economista, filósofo romano, tiene su obra llamada Geórgicas. Ahí hace un elogio, toda una alabanza, ¿no?, a la vida campesina. Ya sabemos por qué ya. Porque la gran mayoría de estos pensadores son o dueños de grandes haciendas o reciben algún apoyo de estos feudales, perdón, de estos esclavistas, ¿no? De estos esclavistas. Por eso es un elogio a la vida de campo, la vida rural. También dice que debe restaurarse las condiciones agrarias más sanas, más sanas. ¿Ya? Entonces, ahí también en la época feudal ya la cosa cambia ya. La situación es diferente. Estamos hablando de más o menos el siglo V al siglo XV. Hoy día las secuelas continúan los efectos de esta época feudal. Hasta hace poquito, hasta ayer, antes de ayer, el expresidente Merino ha dicho en televisión de que le han hecho brujería. Ha dicho que es Martín Vizcarra el que le ha perjudicado, dice. 2021, ¿eh? No es una noticia antigua, no, es de hace 2 días. 2 días
sale en televisión y plantea que le han hecho daño, ¿no? Le han perjudicado para que su gobierno dure poco tiempo, ¿ya? Entonces, esa es una manifestación pues, de la época feudal que no se ha podido superar debido pues a una mala educación, ¿no? Mala educación. Bien, entonces entramos de lleno al pensamiento económico feudal. Y ahí que destaca la escolástica, pues. Y el personaje, uno de los más importantes, es nada menos que Agustín de Hipona. Agustín de Hipona. ¿Qué va a plantear Agustín? El famoso canonizado como San Agustín. Él va a plantear las ideas iniciales de lo que más adelante se llama teoría subjetiva del valor. ¿A qué se refiere, profesor, esta idea? Bueno, esta idea de la teoría subjetiva del valor se refiere a que los productos no pueden solamente ponerse su precio en base a lo que cuesta, o sea, el costo de lo que se ha gastado. Por ejemplo, si unos zapatos han costado 10 monedas, entonces se debe pagar 12, 13 monedas para la ganancia del comerciante. Ya, eso a Austin no le parece, ¿no? Él dice, no, eso está mal. Acá hay algo más importante, que el precio debe ser pagado según el grado de satisfacción del consumidor, ¿no? Si un consumidor satisface de la mejor manera sus necesidades, entonces debe pagar un precio más alto. O sea, lo que está explicando Agustín es lo que hoy día se conoce ya como la teoría subjetiva del valor, basado en el grado de utilidad del producto. Por eso los celulares, como son casi mini computadoras, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Ese es el valor de cambio y el valor de uso. Entonces, a eso se refiere Agustín cuando habla de la teoría subjetiva del valor. También a cada cosa hay que ponerle un precio, un valor. Otro personaje muy importante es nada menos que Tomás de Aquino. En su obra cumbre llamada Suma Teológica, ahí que es el profesor, ahí realiza una acción muy interesante donde fusiona las ideas de Aristóteles con la religión. O sea, los católicos más preparados de la época, los teólogos, cogen el pensamiento aristotélico, toda esa estructura que tiene Aristóteles y lo llenan de religión. Por eso ahí aparece pues las diferentes ceremonias, diferentes ideas, fundamentación de todo un marco doctrinario, ideológico, ¿no? Religioso, sí. Entonces, también su papel de Tomás es reconciliar la religión con la propiedad privada. Sí, porque estaban separados. En cambio, Tomás dice que deben ir juntos. ¿Ya? Por otro lado, también condena la propiedad privada. O sea, si la propiedad privada está en apogeo de la religión, ¿no? Tiene más propiedades, más iglesias, etcétera, está bien, está excelente. Pero si hay propiedad privada que no apoya a la iglesia, que no apoya al papa, etcétera, es condenada. Si hay riqueza solamente para ellos y no lo entregan al Estado, etcétera, por eso se dice que condena la propiedad privada, la riqueza y las ganancias. Sí. Y él va a plantear, ¿no?
que lo más adecuado, pues, después de la desnudez, es la vestimenta. También tiene ahí toda una explicación el famoso Tomás de Aquino. Ahora sí, entraríamos ya a la parte donde nos explican acerca de las doctrinas económicas. Y empieza así, mira. Es súper extra sencillo. Entonces, ¿qué son las doctrinas económicas? Las doctrinas económicas son, mira, un conjunto de ¿qué? De principios, normas, hipótesis y planteamientos. Bien, entonces todo este conjunto de conocimientos se tiene como objetivo interpretar la realidad económica, pero no para siempre, sino una determinada época histórica dentro del desarrollo social. Vamos a empezar ahora con la doctrina más antigua, ¿no? La número 1. Es la doctrina mercantilista. A ver, por el chat, ¿quién me responde y me dice ese cuadro, esa pintura, a quién se está refiriendo? A ver, por el chat, vamos jóvenes, ¿quién me apoya? ¿Quién me da una mano? A ver, ¿sí? ¿Quién me apoya? Sí, a ver. Muy bien, así es, correcto, ya tengo una respuesta ya. A ver, otro que me diga a quién está en la imagen, en este famoso cuadro, esta famosa pintura de inicios del capitalismo, ¿no? Muy bien, excelente la respuesta de nuestro compañero, compañera. Sí, listo, muy bien. Sí, son los comerciantes, sí, los comerciantes, mejor dicho, la burguesía comercial, para ser más exacto, ¿ya? Aquí nace la burguesía, en su etapa o en su facción llamada comerciante, ¿no? Sí, ahí vemos el dinero, las cuentas, vemos las joyas, todo ese asunto de la riqueza. Los metales preciosos son lo que ellos plantean, ¿sí? Ya, gracias por la respuesta. Entonces, vamos a continuar. Primero, para que el mercantilismo se origine o aparezca, se va a dar una lucha feroz, una lucha a muerte. Claro, pues, el capitalismo nace luchando. ¿Contra quién? Contra todo el feudalismo. Claro, la lucha entre el feudalismo y el capitalismo es a muerte. Por eso, la burguesía atrevidamente, ¿no? Audazmente, valientemente, ¿qué hace? La burguesía crea su propia economía, ¿sí? Su propia economía, su propia forma de ver la economía de la época. Es que mira, antes del mercantilismo, antes de la doctrina mercantil, lo que predominaba era pues el feudalismo, latifundio, las chacras, los productos de la chacra, el abono, el agua, etc. Esa era la preocupación. Hasta que aparecieron los comerciantes, los intermediarios. Y ellos son los que van a crear pues una economía desde dentro del feudalismo. No vayas a pensar que se separó del feudalismo y apareció solito. No. Es dentro del feudalismo. ¿Sabes cómo se llamaron? Los siervos. Los siervos se fugaron de los feudos para protegerse, ¿no?
para no ser eliminado, no ser abusado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el siervo trabajaba gratis. Mira, el siervo era casi como un semiesclavo. Entonces se endeudó hasta el cuello, con eso las cruzadas se escaparon. ¿Hacia dónde se escapan? Hacia unos lugares para poder sobrevivir ahí, sin el yugo pues de las deudas, del maltrato, del trabajo gratuito, etcétera. Y en ese lugar van a empezar a hacer sus actividades. Por ejemplo, sastrería, botánica, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, así se va a dar esta lucha a muerte entre estos dos sectores tan importantes. Todo esto se produce en el año 1400 aproximadamente. Y ojo, aquí debe quedar claro, clarísimo, de que el origen es en Inglaterra. Profe, ¿por qué Inglaterra? Porque Inglaterra concentra pues mucho avance cultural, académico y encima militar, ¿no? Tiene una flota, está derrotando a los franceses constantemente, se ha crecido, se ha desarrollado. Y cuando pase eso, hay buenas condiciones para que surjan nuevas ideas. Luego se expande a Francia, Italia, etcétera. ¿En qué país llegó a su apogeo? A ver, otro voluntario que me ayude por el chat. ¿En qué país llegó a su apogeo, muchachos? A ver. ¿Quién me dice? Fue Inglaterra, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, etcétera. A ver. Vamos. Ahí se ven los grandes puertos, los grandes centros comerciales, el intercambio inmenso que hay de mercancías, tanto de Europa como de Asia. Ajá, muy bien. Aquí tengo una respuesta. Ojo, ojo. En Inglaterra nace, eso no hay duda. Pero su apogeo y gran desarrollo se produce en ciudades como Florencia, Venecia, Milán. Sí, y ya lo estamos marcando, muchachos. No se olviden, acá está bien marcadito ya. Bien marcadito está. Ya no debe quedar duda de que Italia es el auge ahí en desarrollo de estas actividades comerciales. Y después ya hablemos de Alemania, Holanda, Bélgica, etcétera, etcétera. Pero sí, el epicentro, o mejor dicho, el lugar de desarrollo más importante del mercantilismo fue Italia. Sí, ahí te dejo sus dos ciudades. Por ejemplo, está Venecia. Sí, está Venecia. Está Venecia. Y luego figura Florencia. Ahí está. Venecia por un lado y Florencia por el otro. No te olvides de Milán también, ¿no? Bueno, son varias ciudades ultra comerciales, súper intercambios. Mira. Ahora, su planteamiento central es el comercio. No hay nada que hacer. Son comerciantes ellos. Y dicen de que la sociedad está surgiendo gracias a la acumulación. Les voy comentando de que ese es el planteamiento central de los mercantilistas. ¿Sí? Ellos argumentan de que la riqueza no viene pues de los animales, ni de la chacra, ni de otras artesanías, ¿no? Como puede ser las sastrerías, sino la actividad, la economía, la riqueza viene de acumular metales preciosos, o sea, monedas hechas de oro y de plata. Esa es la riqueza.
Y lo dicen claramente, ¿eh? Sí, sí. Y ahí se da el desarrollo del comercio exterior. Esa es la segunda idea. O sea, aquí en pantalla podemos ver, a ver, un muchacho que me explique cómo se llama este dibujo. En economía le llamamos pues a ver, ¿cómo le llamamos? Voy a poner acá ya. Sí, siempre te van a preguntar esto. Entonces ya varias veces ha venido en la pregunta de San Marcos. Es la balanza comercial. A ver, si... Mira. Vamos a poner, observa. Si las exportaciones están representadas con X, exportaciones, y las importaciones están representadas con M, ya, ahí vamos, atentos. A ver, ¿qué nombre debería llamarle a esta balanza y a esta otra balanza? A ver, el X, ¿dónde va? ¿Arriba o abajo? ¿Dónde va el X? ¿Arriba o abajo? ¿Quién lo dice? A ver. ¿Quién lo dice? ¿Dónde va el X? Voluntario. A ver, acá ya me están respondiendo ya. Muy bien, Marlon. Sí, aquí hay varios participantes. Meili, Bruno, Emily. Correcto, voy a ponerlo, ¿eh? Gracias por sus intervenciones, sí. La X, esta X, que es exportaciones, debe ir acá arriba. Profe, ¿y acá abajo qué debe ir? La M. O sea, ¿qué significa este dibujo? Significa que la balanza comercial tiene que tener fundamentalmente mayores exportaciones. O sea, plantean ellos que lo más importante es la venta de productos al extranjero. Eso debe ser predominante, profe, y la compra debe ser mínima. Mientras menos compres, más favoreces a tu economía nacional. Mientras menos compres al extranjero, me refiero, ¿eh? ¿Sí? Al extranjero. ¿Ya? Entonces, de eso se trata. Muy bien, gracias por... Entonces, a esta balanza, tiene un nombre, ¿eh? Se le llama superávit comercial. Pero después de escribirlo, ya lo escribimos, acá mira. ¿Ya? Superávit, así vamos a llamarle, superávit comercial. ¿Ya? Se le llama así. Entonces hay que ponerlo. Listo. Ya está. Ahí queda. ¿Ya? Entonces no te olvides que estamos pues con esto de los planteamientos. ¿Ya? Los planteamientos, sí. ¿Ya? Luego, mira, también son partícipes de las invasiones a los pueblos originarios, pueblos nativos, para conseguir la riqueza. ¿Cuál es esa riqueza? Los metales preciosos. Ellos justifican hasta la iglesia, ¿no? Es una de las primeras, y bueno, los reyes y toda la gente de la época justifican que los que están yendo a esos pueblos nativos, ¿no? De acá de Centroamérica, de la India, de África, esos navegantes son audaces civilizadores. O sea, son gente que habría traído pues la cultura, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en América del Sur, aquí en el Tahuantinsuyo, habría sido unas artes ignorantes. Entonces, los españoles habrían traído pues la civilización. Así es, así con esas letras. Lo cual ya sabemos que es totalmente falso.
¿no? Sabemos que los españoles lo que trajeron fue mucha muerte, robo, corrupción, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces los mercantilistas no dicen eso, ¿eh? Los mercantilistas dicen que corresponde invadir, ¿no?, a los pueblos nativos para extraer la riqueza y de pasadita hacemos algo bueno que es civilizar a esos salvajes, ¿ya? Eso se llama el colonialismo. ¿Ya? Luego, el proteccionismo. ¿Qué significa proteccionismo, profesor? Que vas a dedicarle dinero, medidas políticas hacia, sí, dice que a los productos extranjeros, para que no lleguen en cantidades abrumadoras, tiene que aplicarse un impuesto muy alto. ¿Cómo se llama ese impuesto? El arancel, ¿sí? El arancel. Y de esa manera las importaciones se van reduciendo, ¿sí? Se van reduciendo por, ¿por qué? Por la cuestión de del costo, pues, ¿no? ¿A qué importador le conviene, pues, traer productos al Perú si le va a cobrar altos intereses? A nadie. Entonces traen poquito. En cambio, aquí adentro, en la economía nacional, podemos consumir lo nuestro, pues, ¿no? Consumimos lo que el Perú produce. Así, el Perú produce bastantes cosas, ¿ya? Sí. Ahora, también plantean la necesidad del crecimiento poblacional. Dicen que las familias no pueden contentarse con tener uno o dos hijos. Es insuficiente. Además, Dios los ha creado a ellos para que se reproduzcan, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30. Perdón, estoy exagerando. Sí, bueno, una pareja puede procrear hasta, creo que 15 hijos, ¿no? 14 hijos. Sí, eso se ha visto acá en Perú. Ya, en otros países sí hay récord Guinness, en la India, 60 hijos en la India. Una pareja de hindúes ha procreado 60 hijos en una sola mujer. ¿Cómo es eso posible, profesor? Ese ya es un problema de carácter biológico de la mujer, ¿no? Sí, el desorden en su aparato reproductivo, ¿no? Hace que en vez de que ella ovule uno nada más, un óvulo, salen 5 o 6. Entonces cada embarazo son cuatrillizos, quintillizos, sextillizos. Y así la medicina médica puede salvar a los niños y hacen la contabilidad y la mujer con casi 50 años más o menos contabiliza algo de 60 hijos. Son casos excepcionales, ¿no? Aquí en la época mercantilista, ¿cuál es la razón económica de que planteen de que la población crezca sin control? A ver, ¿quién me dice la respuesta por el chat? A ver, a ver, a ver. Vamos. Medina, Brioso, Tomaya, a ver, Marlon. A ver quién me dice la respuesta económica. ¿Por qué plantean de que las familias deben tener hijos lo más numeroso que posible, ¿no? Sí. Y entonces vamos a resolver este misterio. ¿Ah? A ver, por aquí hay una respuesta. Muy bien, Gómez. Excelente, Gómez. Sí, sí. Entonces, fundamentalmente, señoritas jóvenes, se trata de tener trabajadores, a quien explotarlos, ¿no? A quien obligarlos a trabajar. Claro, claro. De hecho que el mercado va a crecer, ¿no? Muy bien. Claro, hay una relación. El mercado crece, pero fundamentalmente, en primer lugar, es la mano de obra. Ese es el objetivo de ese discurso religioso, ¿no? De que no debe haber control de natalidad, paternidad responsable, esos son conceptos modernos, ¿ah? En esta época nadie dice que debes tener dos hijitos máximo, ¿no? Uno, dos, así, no, no, no. Sino acá descontrol total, ¿ya? Entonces ahí la mano de obra. Esa es la causa principal de este punto. Ahí está, ¿ves? La mano de obra, ¿sí? Requieren un ejército poderoso para la defensa de la nación, la conquista e invasión de los territorios.
Entonces, ahí está, ahí se va la gente del pueblo, ¿no? A trabajar como casi un esclavo en los talleres, en las sastrerías, en las platerías. Y si no tienes un oficio, te meten al ejército, porque el ejército no se hace de manera voluntaria. El ejército se conforma de manera autoritaria. O sea, te llevan a la fuerza y te hacen un soldado. Te escapas, te ponen la pena de muerte. ¿Sí? Dicen para defender a la nación, pero en realidad es para invadir a otros territorios. Ahora, los representantes más importantes, ahí está el famoso Jean-Baptiste Colbert. ¿Qué pasa con Colbert? Sí, Colbert tiene una destacada participación en Francia cuando fue ministro de Luis XIV. Él fue el gran artífice del desarrollo comercial e industrial francés. Él es el hombre. También es lúcido en sus ideas y plantea proteger la economía francesa de las economías competitivas, ¿no? Que hacen muy bien sus productos y baratito. Estamos hablando de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Sí, protegerlo de Inglaterra, porque esa competencia es feroz. Luego destaca el famoso Thomas Moon. Sí, Thomas Moon, un inglés de la época, plantea que el comercio exterior debe ser la causa principal de acumular riqueza. Estamos hablando de las exportaciones, sí, las exportaciones. De igual modo, destaca el famoso Antonio Mocchetrien, que es el primer economista de estas épocas, de las épocas del mercantilismo, que plantea, es un francesa, él es el que plantea el campo de estudio de la economía. ¿Sí? Él es el que plantea por primera vez el campo de estudio. ¿Qué debe estudiar la economía? Nosotros sabemos ya de qué es la actividad de producción, las actividades productivas, ¿no? Pero eso antes era muy desconocido. Y también nos saca del oscurantismo con su libro Tratado de Economía Política. Tratado de Economía Política. ¿Dónde qué hace ahí? Ahí establece pues las ideas que estamos explicando ahora. ¿Sí? Antonio Serra, ahí está su libro Breve Tratado de las Causas que pueden hacer abundar el oro y la plata en los reinos donde no hay minas. Bien cortito el título, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta obra ahí explica, ¿no? Que debe conseguir oro y plata para la riqueza de toda sociedad europea. Bueno, la lista continúa. Ahí está Eduardo Mieselden, David Hume, James Stewart y Jean Baudin. Listo. La siguiente doctrina es la doctrina fisiócrata. Sí, surge en el siglo XVIII y se da en Francia. ¿Por qué Francia, profesor? Porque Francia es, en esa época, es la zona más desarrollada, más amplia del feudalismo de toda Europa. Mira, y surge como una oposición al mercantilismo. Tener claro esto, ¿ah? El mercantilismo, ¿a quién favorece? A los comerciantes. ¿Y a quién olvida? ¿A quién desplaza? Al agricultor. Por lo tanto, como una reacción frente a ese mercantilismo discriminador, vamos a decirlo, los fisiócratas lo enfrentan y lo critican y lo van afectando. Mira lo que hacen, ¿ah? Uno, mira, dicen que la forma de acumular riqueza, de hacer pues dinero, no es el comercio, es la tierra. O sea, si es la tierra, sabemos que de qué están hablando, ¿no? Están hablando de la
de la agricultura. Claro. Y es ellos los que van a plantear la idea de que existe un producto neto. ¿Y qué es el producto neto? Simplemente, profesor, es el fruto de la agricultura. Por ejemplo, el trigo, puede ser la cebada, la uva, ¿no? Puede ser los olivos o también el centeno, ¿no? Que es un pasto muy poderoso para los animales, ¿no? Etcétera. Sí. Ahora, sus planteamientos fisiócratas son los siguientes, mira. Primero, dividen el trabajo, dicen. Hay un trabajo productivo y un trabajo improductivo. Ahora dice, ahora el trabajo productivo obviamente que son los agricultores, los hacendados, por si acaso. Y el trabajo estéril, profe, esos son los comerciantes. Pues. Por eso te decía hace un momento de que los fisiócratas surgen para desbaratar, para debilitar y refutar todas las teorías mercantilistas. Ese es el objetivo. Y defender la agricultura, defender al terrateniente y al agricultor, al campesino. Por esa razón dicen, hay dos trabajos. Un trabajo productivo hecho ¿por quién? Por los agricultores y un trabajo estéril, improductivo, que está de más, que está hecho por los comerciantes, ¿ya? No te olvides, ¿ya? Ahora, dice que el excedente no viene del comercio, no viene de los préstamos. El excedente, algo muy favorable para todos, este excedente proviene del trabajo agrícola, ¿ya? Sí, y la tierra, todo se logra mayor producto del que se necesitaba para la subsistencia, es el producto neto, ¿ya? Es muy importante lo que señalan los... Ahora, la circulación del producto neto se da entre los terratenientes. ¿Quiénes son los terratenientes? Los terratenientes son los hacendados, ¿no? Los dueños de la tierra. Los agricultores, mira, hay dos clases, y los artesanos y comerciantes, cuatro clases. ¿Pero qué van a decir? ¿Quién es la clase? A ver, la clase productiva. Ahí tienes que marcar esto, mira. Estos son los agricultores. ¿Quién es la clase necesaria? La clase necesaria son los terratenientes. ¿Quiénes son los improductivos, los que generan pues, problemas? ¿Ah? Ellos. También uno de los principales planteamientos es ir en contra de qué, profesor? En contra de la participación del Estado. El Estado no tiene por qué intervenir en la economía. ¿Por qué, profesor? Porque la economía se desenvuelve a leyes naturales, ¿sí? Las leyes naturales son las que van a determinar, pues, la economía de cada país. Profe, y si falla esa ley, ya, si falla la ley, si la ley no se cumple y hay problemas económicos, por lo tanto, ahí está la presencia de Dios. Mire, el fisiocratismo es fuerte en religión. Por esa razón se habla y se apela a un personaje como Jehová, en el caso europeo. Muy fuertes. Acá también podemos ver los representantes. Ahí está Quesnay, que es considerado pues uno de los más importantes fisiócratas de Francia, ¿no? Sí. Tabla económica, libro fundamental. Dice que hay tres clases sociales, ¿ya? La primera clase son los campesinos. La primera clase son los campesinos. Ellos elaboran el producto neto. La segunda, profe, son los terratenientes. ¿Qué hacen los terratenientes?
Es útil pero innecesario, dice. Proporciona la tierra. Y el tercero son los industriales. Son inútiles e innecesarios. ¿Qué pasa con Turgot? Turgot también tiene su publicación, ¿ya? Y desarrolla la teoría acerca de los rendimientos decrecientes aplicada a la economía agrícola. O sea, él dice que si no aumentas todos los factores productivos en iguales cantidades, la producción va a aumentar, sí, pero va a llegar un momento en que va a empezar a disminuir. Ya, por ejemplo, si tienes en una chacra 10 agricultores que producen 50 costales de trigo, ¿ya? Normalmente, ¿ya? Pero si ahí le agregas un agricultor más, o sea, sería 11, ¿no? 11 agricultores, pero no aumentas las semillas, no aumentas el agua, no aumentas nada, solamente un obrero nada más. Un campesino, perdón. Entonces, cuando ves la producción, ya va a ser pues 51 costal. La siguiente siembra 52, la siguiente siembra 53, la siguiente siembra o empieza a bajar 51, 50, 49. A esa idea le bautizó, como hoy día es muy famosa esa teoría, los rendimientos decrecientes. Gurney es uno de los también representantes. Él habla de las leyes naturales que deben regir la economía, ¿ya? Y tiene una famosa frase que no debes olvidarte, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Esta es clave, esa frase. Ahora, la doctrina clásica surge en plena revolución industrial en Inglaterra. ¿Cuál es el contexto de esta revolución, de esta doctrina? La independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, ¿sí? Ellos son los inventores de que los trabajadores deben especializarse. ¿Qué significa especializarse? Producir más en menor tiempo. Ya eso se ha bautizado con mayor productividad del trabajo humano. ¿Cómo se logra eso? Capacitando, estudiando, haciéndose un experto, ¿no? Sí, haciéndose un experto, produces más en menos tiempo. Ellos son los que van a equilibrar la agricultura con la industria. Porque industria sin agricultura es improbable, no se puede hacer eso. Entonces, el postulado número 1, vamos a enmarcarlo para que no se olviden, es la división del trabajo. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es incremento de la productividad. Y eso significaría pues, que aumenta la producción, ¿no? Y las ganancias no, las ganancias crecen enormemente, ¿ya? Y ahí es donde plantea su famosa tesis, la famosa teoría del trabajo es fuente de riqueza, de lo cual sabemos que no es cierto, ¿no? Entonces, la fuente de riqueza de una nación, ¿de qué depende, profe? Sí, dependería de la cantidad de trabajo utilizado y el grado de su productividad. Ahora, esta fórmula le funciona muy bien a los empresarios, ¿ah? Sí, los empresarios sacan provecho enorme de esto. Cuando vas a ver la vida de los trabajadores, es una vida miserable.
que no decía que el trabajo fuente de riqueza, sí, pero viven en chozas, barracas, viven así, sí, en casas así hechas de cartón, ¿no? Duermen en esos lugares, en plástico, ¿no? Con trapos viejos, sí. Si quieres, te puedo recomendar un libro, una novela, que habla de todo esto, ¿no? Sí, se llama Oliver Twist, del famoso, a ver, ¿cómo se llama este escritor? Dickens, ¿no? Sí, eh, Charles Dickens, en su obra Oliver Twist, ahí cuenta cómo es la vida miserable de la clase obrera inglesa, cómo vive, ¿no? Cómo sobrevive, qué hace para ello, uy, todos los detalles, amenamente te lo cuenta, porque los industriales de la época y sus ideólogos jamás van a aplicar la compasión, la piedad con mujeres y niños incorporados a las fábricas. Y ahora que estamos cerca al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cambiado por la ONU a Día de la Mujer, ahí se va a tener que aclarar eso de que cómo se incorporó a las mujeres al trabajo, ¿no? ¿Qué pasó con sus hijos? Todas esas cosas tenemos que aclarar a esta fecha. Miren, ya de manera más sintética ya, los liberales plantean la libertad económica, libertad política, el Estado no debe participar, y la libertad económica se debe desenvolver pues sin intervención del Estado. O sea, el empresario tiene que desarrollar su iniciativa empresarial sin control, sin supervisión, sin regulación. Así de simple es, miren. ¿Eh? También ellos plantean que lo que una persona quiere no debe ser regulado por el Estado, ¿no? ¿Sí? Además dicen de que el provecho individual va a causar el bien común. Y a esa idea se le llama la teoría de la mano invisible. Famosa teoría a nivel mundial. Así podría trabajar la mano invisible para unos bien, para otros mal, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, vamos casi 30 años, poco más, ¿no? 2000, sí, 31 años de aplicación de la mano invisible. Y los únicos que han sacado provecho son los empresarios. La clase media, prácticamente empobrecidos y endeudados hasta el cuello, estamos sobreviviendo. Pero si tú vas a una clase en la Pacífico, en la de Lima, sacas a un economista de estos liberales y dices, no, la mano invisible sí funciona en el Perú. Empieza a explicar todo bonito. Y muchos jóvenes son sorprendidos y adoctrinados. Miren, el mercado es el que regula todo solito. Los precios se van a establecer mediante el libre juego de la oferta y la demanda. ¿Sí? El Estado no participa en la economía y se logra un equilibrio. Las tres clases sociales son, uno, mira, los capitalistas. ¿Quiénes son? Los dueños de los medios de producción. Profe, los terratenientes, estos son los dueños de la tierra. Los obreros, solamente dueños de su fuerza de trabajo. O sea, una vida miserable, una vida paupérrima de los trabajadores. Acá vemos también, mire, los valores, ¿no? El valor de uso y el valor de cambio, que ya hemos explicado hace un momento. Y finalmente, también se promueve el comercio internacional. Sí, así es. Ahí vemos la pobreza. Ahora, su máximo representante es Adam Smith, de la Escuela Liberal, La Mano Invisible, el Libre Mercado. Bueno, es el que, ahí está su libro, Riqueza de las Naciones. El otro es Ricardo David, ¿no? Principio de Economía Política y Tributación. También está Batista Say, con su ley de mercados, dice que toda oferta genera su propia demanda. Y el más nefasto de todos, ¿ah?
Tomás Robert Malthus con su teoría poblacional, ¿no? Donde plantea que las poblaciones que han crecido deben disminuir, ¿no? Y plantea las guerras, epidemias y desastres naturales. Y si eso no funciona, ya el Estado tiene que meter mano a través de las matanzas, genocidios que se realizaron luego de que su idea fue difundida en Europa. Los reyes, convencidos de estas ideas, simplemente ordenaron a la policía pues a matar a los mendigos, a los menesterosos, a los pordioseros de Europa. Bien, esta sería nuestra primera parte y ya con más celeridad voy a pasarles el segundo y último material. Está acá. No se preocupen que estas dos diapositivas lo voy a colgar en nuestro intranet, ¿ya? Sí, aquí le dejo las fotos de los más famosos economistas. Ahí está Marshall, Robinson, Walras, Marx, Keynes, etcétera, etcétera. Sí. O sea, la doctrina clásica ya la hemos visto ya sabemos en qué consiste. Sí, profesor, ya ahí está repasando, ¿no? Ajá. Ya hemos visto los representantes, el nefasto Malthus. Pero sabemos que Malthus se equivocó, ¿no? No es cierto que el crecimiento poblacional sea la causa de la pobreza. ¿Por qué? Porque la curva indica que siempre lo que está arriba es la producción y la población está abajo. Ya, aunque es otro tema para discutir más ampliamente, ya el tiempo no nos alcanza. Y ahí está la teoría socialista, ¿ya? Aquí tenemos siglo XVIII, XIX, el capitalismo extrema las medidas miserables de los trabajadores, ¿sí? Y encima el trabajador no tiene conciencia de clase, o sea, no se da cuenta de lo que está pasando. Pero todo tiene un inicio, ¿no? Y vamos a ver los críticos del capitalismo, como por ejemplo los socialistas utópicos, como Saint-Simon, Fourier y Owen en Francia. Bueno, ellos van a plantear darles facilidades a los trabajadores para que no se rebelen, no hagan problemas, ¿no? Por ejemplo, darle su casa, su casita, que es una ratonera, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, el socialismo científico se llama marxismo y es la concepción del mundo, una teoría del conocimiento, interpretación de la historia, teoría económica y social, y es un arma para la lucha de la clase obrera porque tiene como objetivo tomar el poder político, ¿ya? Y instaurar un sistema nuevo. Ahora, ¿qué plantean ellos? Que la economía no se puede analizar de un punto de vista técnico, matemático solamente, sino que tienes que analizarlo de un punto de vista histórico, basado en el materialismo dialéctico o método dialéctico. Y finalmente, mire, acá está la teoría 2, ¿sí? La teoría 2, voy a resumirlo ya, plantea que si la gente no es rica en el capitalismo, es por una sencilla razón, es explotado. El empresario, en vez de pagarle su salario completo, se queda con más de la mitad y le paga una sencillez, una propina, ¿ya? Una propina, así es. Ajá. La teoría del valor se debe al rol creador del trabajo, ¿ya? Sí. Y Marx formula la ley de acumulación, la ley general de acumulación capitalista. Significa que los países ricos se han hecho tal debido a que han saqueado pues, a las colonias, semicolonias del mundo, ¿no? O sea, pueblos originarios han sido convertidos en colonias, zona de dominación, como la India, Perú con España, la India con Inglaterra, Marruecos con Francia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hay división de clases? ¿Por qué hay ricos y pobres? Porque existe, ¿qué es lo que existe? La propiedad privada de los medios de producción. Mientras esto no se solucione, las desigualdades continuarán a nivel mundial, ¿sí?
Así es. Bien. Entonces también tenemos que observar las condiciones de reproducción capitalista, ¿no? ¿En qué consisten? Consisten en que la superproducción, o sea, el descontrol productivo de los empresarios, porque el Estado ya no puede hacer mucho, nos va a llevar a un momento en el cual la gente no puede comprar o ya no quiere comprar y por lo tanto la producción de esa fábrica va a estancarse. Y si alguien no compra, entonces no hay ingresos de la fábrica y en poco tiempo se declara en quiebra. ¿Sí? Y aquí en el Perú estamos viviendo esa situación con estas medidas del gobierno, que felizmente terminan en estos días, ha puesto en riesgo total centros de producción nacional claves, estratégicos. Por ejemplo, Gamarra. Gamarra ayer, antes de ayer, ha salido a protestar porque no puede mantenerse, pues, hacia puertas cerradas, negocios como los talleres, pese a que existe una pandemia. Si se siguieran los protocolos, hubiera supervisión, hubiera medicamentos, hubiera hospitales y todo adecuado, normal. Mira Japón, mira Vietnam, mira Cuba, ¿no? Entonces son los ejemplos más importantes de cómo afrontar una pandemia. En el caso peruano, solamente aislamiento social, los hospitales siguen colapsados, no hay oxígeno, no hay medicina, etc. ¿Ya? Entonces sí, el capitalismo, esa palabra que es una categoría histórica, ¿no? No vayan a pensar que es un insulto, una mala palabra, ¿no? Una lisura. Hablar de capitalismo significa hablar de una sociedad con una economía, una política, una cultura. Sí, no es nada malo hablar de esa palabra. Algunos le llaman sociedad moderna, contemporánea, pero es una sociedad que estamos analizando y eso fue utilizado por los clásicos, los clásicos. Luego el que lo va a estudiar a profundidad es los socialistas, ¿no? Sí. Entonces las crisis llevarían al colapso total a la sociedad capitalista. El representante más famoso es su fundador, se llama Carlos Marx, es un alemán, sociólogo, economista. Sus padres fueron judíos, se tenían cierta estabilidad económica que sirvió para que él pueda estudiar en 3 universidades, ¿no? Sí, perdón, en 2 universidades, una universidad de Bonn y Berlín, ¿no? Y su libro más importante es el Manifiesto Comunista, donde explica cómo es que se da la sociedad, ¿no? Cómo surge de manera sencillísima, ¿no? Es una obra escrita para los obreros y lo escriben con toda la paciencia y todo el sentimiento que ellos tienen para la clase obrera. Luego está el libro Contribución a la crítica de la economía política y su obra cumbre, El Capital, que son 3 tomos, ¿sí? Ahí está la teoría sobre la plusvalía y su compañero, su hermano, llamado Federico Engels, ¿sí? Este hombre se centró en teorías como la naturaleza, las matemáticas, ¿no? La política. Ahí están sus libros, mira. ¿Ves? El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Él analiza la naturaleza, la biología, la química. Y su discípulo más destacado es un ruso, Vladimir Ilich Ulyanov, un abogado conocido como Lenin, el cual dirige a la clase obrera rusa para la toma del poder. Y lo logran, pues, ¿no? Estableciendo, pues, el primer Estado socialista en la historia universal, a través del partido bolchevique, que luego se convierte en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Así es. Ahí están sus obras. Destaca el estudio del imperialismo como fase superior del capitalismo. Y ahí están sus libros, están sus obras, todavía en internet, los PDFs pueden ser descargados. También destaca una alemana muy estudiosa, muy dedicada a la realidad económica mundial, que es Rosa de Luxemburgo, y un chino, ¿no? Que también va a aplicar estas ideas en su país hacia la transformación en una sociedad socialista, que es Mao Zedong. ¿Ya? Acá en el Perú tenemos al primer socialista latinoamericano o sudamericano, que es José Carlos Mariátegui.
y están sus obras, ¿no? Que pueden conseguirlas también todas en PDF en internet, toditas, ahorita están colgadas toditas. En mi muro he colocado los enlaces, hace 4 días, los enlaces de cada libro, que felizmente encontré por ahí alguien que ya los había colgado, así es que lo compartí. Si alguien desea, puede descargarlo de ahí. Bien, con eso terminamos ya, tenemos pocos minutos. La teoría neoclásica surge en el siglo XIX, o sea, 1830, 40, ¿no? Para refutar al socialismo. Ese es el objetivo principal, y defender al liberalismo que está en crisis. Sí, la segunda revolución industrial en Europa y Norteamérica. El monopolio se está consolidando en el mundo, entonces hay que darle una apariencia pues, de mercado libre, de que ya no necesita la igualdad porque ya hay esa situación en el liberalismo, el neoliberalismo. Sí, ellos plantean pues todas las ideas neoliberales, o perdón, liberales, con más fuerza. Por ejemplo, no hay intervención del Estado, fuertemente. El marxismo debe ser desaparecido. Buscar nuevas leyes económicas. Y aparece también la psicología subjetiva. Y finalmente, tendríamos que hablar sobre la fundación que ellos realizan, que es la teoría microeconómica, que es el estudio de manera detallada, ¿no?, de las unidades económicas como la empresa, las familias, los precios, los mercados, etcétera, etcétera. Es uno. Dos, ellos también van a plantear que el uso de una mercancía tiene mayor o menor valor según el grado de utilidad que tenga. Ya esto se le llama utilidad marginal. Sí, ellos son los que reafirman y consolidan el postulado de Platón, ¿no?, o de Aristóteles sobre la teoría subjetiva del valor, que no se debe cobrar solamente por lo que el producto cuesta, sino por la utilidad que tenga ese producto. Por eso un celular te cobran, uno que tenga la mayor utilidad, mayor grado de satisfacción, te cobran 4.000, 5.000 soles. Y la gente que tiene paga sin chistar, ¿no? Los que no tenemos, sí, estamos a veces insatisfechos, ¿no?, con nuestro celular ahí, que a veces se cuelga, a veces está con problemitas. Pero otros que tienen, sí pagan inmediatamente, están con un equipazo, ¿no?, que tiene todas las funciones, hasta hay televisión, hay ahí juegos electrónicos muy avanzados, ¿no? Hay cine, tiene todo, ¿ya? Entonces, también dice que el valor de las mercancías ya no es el resultado de la cantidad de trabajo incorporado, sino de la magnitud de cómo satisface una necesidad. Por ejemplo, este carro, $500,000, cuando un carro normal está a $15,000, ¿sí? Bueno, y así plantean muchas ideas más, pero ya nos ha ganado el tiempo, entonces voy a pasar a responder nuestra práctica, ¿ya? Todos, por favor, con sus separatas listos, y vamos a marcar antes que nos digan que ya el tiempo se fue. Sí, justo tenemos algunos minutos, entonces vamos a desarrollarlo, ¿ya? Uno, pues nos vamos. Acá tengo la práctica, ya me lo mandaron ya. Y ahora los comparto. Comparto con ustedes nuestro material. En este material está la teoría casi completita, sí, casi completita de lo que debemos estudiar para el examen. Sí, casi todito está acá. ¿Ya? Entonces, aquí están las preguntas. Miren, primero la teoría. Ahí está el concepto, la mercantilista, fisiócrata, liberal, socialista, neoclásica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y para finalizar tenemos acá nuestras preguntas para responder. Bien, empezamos entonces con la primera pregunta, que dice: la doctrina económica que considera la principal fuente de riqueza es la naturaleza. A ver, vamos marcando por el chat. Vamos muchachos, ¿cómo se llama esa teoría económica?
Por el chat nomás, por el chat. Ya, a ver quién me dice. Sí, por ahí están respondiendo, a ver. Entonces marcamos, ¿sí? ¿Qué letra marcamos? Muy bien. Ajá, a ver. Así es, claro. Vamos a marcar la letra A. ¿Por qué? Porque dice que la riqueza viene de la naturaleza. La naturaleza es agricultura, es la tierra. Fisio es naturaleza. Y Kratos significa gobierno, gobierno de la naturaleza. 2. Doctrina económica que propone el proteccionismo económico para acumular metales preciosos. Uy, ya lo hemos explicado. A ver, ¿cuál sería esa que propone el proteccionismo económico? Muy bien, es el mercantilismo. Correcto, correcto, correcto. ¿Ya? 3. La revolución industrial y el ascenso de la sociedad capitalista constituyen el contexto histórico social de qué doctrina. A ver, por acá, ¿quién me está dando las claves? ¿Qué doctrina, jóvenes? A ver, vamos. Sí, es la doctrina clásica o liberal. 4. Fue el economista que resaltó la importancia de la división del trabajo para aumentar la productividad del trabajo. ¿Cómo se llama este economista? Es el padre de la economía. Es Adam Smith. Obra, Principios de Economía, Política y Tributación. Corresponde nada menos que al amigo de Adam Smith, el inglés David Ricardo. Carlos Marx realiza una crítica a la economía política clásica partiendo su análisis de la construcción teórica de él. Sí, él es el que va a establecer un análisis más profundo, ¿no? De por qué razón la gente no se hace rica, no se enriquece. Y eso que trabajan, pues, horas de jornadas completas, 13, 14, 16 horas, pero termina más pobre todavía. Se llama la explotación, la plusvalía. Doctrina que parte de la crítica de la filosofía alemana, socialismo francés y economía política, es el socialismo científico, la letra C. Y 8, formuló en su obra Principio de Economía lo que hoy se conoce como el modelo de oferta y demanda. ¿Sí? Ese famoso modelo, ¿sí?, fue elaborado, ahí tenemos al economista, el famoso Adam Smith. Adam Smith. Los representantes teóricos de la doctrina fueron quienes formularon matemáticamente el modelo de oferta y demanda. Entre ellos tenemos a ahí tenemos, a ver, ya, está bien. Sí, Marshall y Walras. Sí, había leído Keynes. Letra A. Doctrina fundamentada a partir de la Gran Depresión del 29 con la intención de reactivar la economía capitalista, y claro que lo consiguieron, pero con serias dificultades y serias contradicciones dentro del modelo económico contemporáneo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya. Cuando el sistema capitalista está en crisis, según Keynes, el agente encargado de superar esta situación debería ser porque las empresas privadas están quebradas, ¿no? Y como están quebradas, entonces tiene que entrar a tallar el que tiene plata en su banco central, el que tiene medidas para tomar medidas políticas para tomar a nivel nacional, que sería el Poder Ejecutivo en nuestro caso, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, o sea, el Estado. Algo que le desagrada totalmente a los liberales y neoliberales, ¿ah? ¿Sí? Ellos desprecian todo esto. Sí, a ver, por acá. Ya, muy bien, jóvenes que están marcando por el chat. Doctrina que se sustenta en la teoría cuantitativa del dinero, planteada por David Hume, es el autor David Hume, mejorada por Irving Fisher, matemáticamente, la ecuación de cambio, y últimamente con el nombre de teoría cuantitativa del dinero por Milton Friedman. Es la teoría conocida como el monetarismo. ¿Sí? Una teoría que hoy día se aplica en muchos países del mundo, ejemplo el Perú. Acá se aplica esa doctrina y los
Y los economistas más famosos son monetaristas, ministros de Economía, catedráticos en las más famosas universidades, etcétera, etcétera. Aparece en el siglo XIX cuando se consolida el capitalismo en Europa, desarrollando teorías como el valor del trabajo, teoría de la explotación, etcétera. ¿Sí? Es la doctrina fundada por Carlos Marx, se llama la doctrina socialista. ¿Sí? La idea de la esterilidad de los industriales y comerciantes para crear riqueza en el proceso económico es formulada por un fisiócrata. Este fisiócrata arremete contra los burgueses comerciantes. ¿Por qué? Porque se están apropiando de toda la riqueza, desplazándoles a ellos, a los hacendados y a los campesinos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el más famoso fisiócrata que hizo esto fue Quesnay. Este es el Francis Quesnay. Va a criticar fuertemente a los comerciantes, artesanos, industriales de la época, presentándolos como clase social improductiva, estéril. Y finalmente, la escuela económica que postula el uso eficiente de recursos escasos ante necesidades humanas limitadas, acá debería ser necesidades humanas ilimitadas, ¿no? Ilimitada. Acá tenemos que corregir, ¿no? Acá tenemos que poner ilimitadas. Corrijan acá, por favor. ¿Ya? Esta es la famosa escuela que hoy día pues está en boga a nivel mundial también. Sí, estas escuelas se fusionan y se empiezan a aplicar en todas partes del mundo. Nuestro país es laboratorio del neoliberalismo y el monetarismo. ¿Sí? Por ahí a veces, ¿no?, sale el keynesianismo, pero a las 500. Por ejemplo, en esto de los bonos, los que han recibido, ¿no?, creo que no sé quiénes son, si hay por ahí alguien comunique, por favor, porque no tenemos contactos que hayan recibido bonos, y también son gente pobre. ¿Ya? Bien, entonces con esto habríamos terminado. Entonces, espero que podamos encontrarnos más adelante, ¿no? Ustedes preparándose para un anual y desarrollando temas mucho más amplios todavía, ¿no? En el ciclo verano, desarrollamos algo de 8 o 9 temas nada más, algo corto, sencillo, ¿no? Pero en cambio en el ciclo anual, ahí sí desarrollamos casi 34 temas. Es el prospecto completito de San Marcos, y de manera ya más detallada, más calmada, ¿no? Así durante todo el año se desarrollan estos temas para postular a la Universidad de San Marcos. Entonces les deseo muchos éxitos, muchos parabienes y que continúen su preparación. Para nosotros es un agrado, ¿no?, encontrarnos en esta preparación. De todas maneras, queremos pues que continúen donde ustedes decidan estudiar. Bien, un abrazo a cada uno, éxitos a cada uno y siempre postulando hasta lograr la meta final, que es nuestro ingreso, ¿no? Y ahí ir a saludarte, ojalá que ya no haya pandemia, y saludar a nuestros futuros cachimbos, ¿ya? Cuídense mucho, un abrazo a todos, nos vemos.